presencia de Dios me consuela y sostiene. ¿Has conocido a alguien que ha estado sumido en una gran tristeza? Tal vez la pérdida de un ser amado o diversas dificultades le han llevado a estar desalentado. Solemos pensar que el desánimo no puede venir al cristiano. Aún nos atrevemos a juzgar de manera negativa a otros hermanos en la fe cuando estos no pueden superar su tristeza o desaliento. Es importante recordar que grandes hombres de Dios han enfrentado sentimientos de tristeza, frustración, dolor y desesperanza. Entre ellos podemos mencionar al rey David cuando tuvo que abandonar Jerusalén por causa de la rebelión subversiva de su hijo Absalón. Dice el relator de aquel incidente que el rey subió la cuesta de los olivos e iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Segunda de Samuel 15:30. La Biblia también nos habla del profeta Elías en Primera de Reyes 19 del 4 al 10, que se encontraba frustrado porque sus esfuerzos en hacer que el pueblo se acercara a su Señor parecían en vano. Su frustración lo llevó al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes 19:4. Ambos casos son ejemplos de cómo la tristeza y el desánimo también pueden afectar al pueblo de Dios. El apóstol Pablo también llegó a sentir desaliento en un momento de su ministerio. En 2 de Corintios 1:8, Pablo dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y que llegó incluso al punto de perder la cabeza la esperanza de conservar la vida. 2 de Corintios 1:8. A pesar de la grandeza de su persona y ministerio, Pablo era tan humano como nosotros y llegó a sentirse desalentado. ¿Cuál era el secreto de Pablo para salir del desánimo? Su secreto era Dios. Cuando te halles desanimado y listo para darte por vencido, aparta de ti tu atención y enfócala en Dios. De su propia experiencia difícil, Pablo nos cuenta cómo encontrar consuelo y sostén en Dios. Nos da 3 recordatorios muy sencillos. Primero, en Dios encontrarás lo que necesitas. 2 de Corintios 1:3. Sin duda todos los cristianos experimentamos tribulaciones que nos llevan a tener sentimientos de tristeza y frustración. Y el apóstol probablemente soportó más presiones que la mayoría de sus lectores, por lo que con toda autoridad nos dice: Dios es Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. La palabra consuelo significa aliviar la aflicción de alguien o venir al lado de alguien para ayudar. Dios es el origen de todo consuelo. Él está a nuestro lado en los momentos de tristeza, frustración y desesperanza, y está ahí para ayudarte en tu necesidad. De Dios proviene la consolación y cada uno de los que confían en su Señor es consolado por Él. Alábale, porque Él es la fuente de todo consuelo. Él es quien nos sostiene y pone fortaleza en nuestro corazón para que podamos enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. Número 2. Somos consolados para consolar. 2 de Corintios 1:4. En tiempos de sufrimiento, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar solo en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Nos convertimos en cisternas en lugar de ser fuentes. Sin embargo, una de las razones para las pruebas es que tú y yo podamos aprender a ser fuentes de bendición para consolar y animar a otros. Debido a que Dios nos ha animado, nosotros podemos animar a los demás si hemos experimentado el consuelo de Dios. Entonces podemos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 de Corintios 1:4. Por supuesto, si hemos experimentado tribulaciones similares, estas pueden ayudarnos a identificarnos mejor con otros y a saber mejor cómo se siente, pero nuestras experiencias no pueden alterar el consuelo de Dios. Esta sigue siendo suficiente y eficaz sin que importe cuáles hayan sido nuestras experiencias.
Número 3. El consuelo de Dios es para siempre. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Ahora que Él, nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y benignamente nos dio eterno consuelo y buena esperanza, el consuelo que Dios otorga a quien le sigue no es una consolación temporal mientras pasamos por la aflicción. Él muestra que estará siempre próximo a nosotros, vendrá a nuestro lado para alentarnos en todo momento. La palabra consuelo tiene el sentido de aliento y poder y para cualquier situación. Es un consuelo espiritual y racional, pero también recibimos la esperanza. Esta es una esperanza segura porque es buena. La esperanza cristiana no es solo una gran bendición, sino la gloriosa realidad de la presencia de Dios en el cristiano. Colosenses 1:27. Esta esperanza es buena porque procede de Dios y como tal no falla. Por esa razón, quien no tiene a Cristo, no tiene a Dios y no tiene esperanza. ¿Estás pasando por situación de dolor, de tristeza o desesperanza? Busca a Dios. En Él encontrarás justo lo que necesitas. Él está a tu lado en todo momento, brindándote consuelo, fortaleza y alivio en medio del dolor. Recuerda que cada prueba por la que pasamos nos hace más fuertes en Cristo, de tal forma que tú, que has sido consolada por Dios, puedes también ser un instrumento de consolación para otros hermanos de la fe. Amén.